¿Qué es un diagrama de flujo? Hola, le doy una cordial bienvenida. En esta ocasión estudiaremos el tema de los diagramas de flujo. De hecho, el objetivo de hoy es definir qué es un diagrama de flujo. ¿Recuerda el problema de Luis? Anteriormente pasamos de unos sencillos pasos para cambiar un bombillo a un algoritmo completo utilizando condicionales y ciclos para expresar la tarea cotidiana de cambiar un bombillo dañado en términos computacionales. Y entonces, ¿para qué necesitamos un diagrama de flujo? Lo necesitamos para representar computacionalmente la secuencia de pasos o instrucciones para la solución de un problema, por medio de símbolos que tienen un significado universal. Veamos cuáles son estos símbolos. Los símbolos más utilizados en los diagramas de flujo son el óvalo, que representa el inicio y final de un proceso, la flecha, que indica una línea de flujo e indica el orden de la ejecución de las operaciones. Igualmente indica la siguiente instrucción. El paralelogramo, que representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. El rectángulo, que representa cualquier tipo de operación o proceso. Y el rombo, que indica una decisión. Permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Estaría más claro si lo utilizamos en el ejemplo con Luis, ¿verdad? Veamos cómo se convierte un algoritmo en un diagrama de flujo, utilizando el proceso compra de bombillo. Recordemos que el algoritmo de este proceso está compuesto por condicionales, es decir, una serie de preguntas. Lo primero que debemos hacer para el diagrama de flujo es indicar el inicio del proceso, lo que equivale a utilizar el símbolo de inicio de la siguiente manera. De segundo, se lanza la primera pregunta: ¿llegó Luis al supermercado? Y tercero, se recoge un valor de entrada, que es la respuesta a la pregunta. Posteriormente, esa respuesta se recoge en una variable que es comparada en una condicional, para decidir qué hacer, si ir al paso 2 o detener el programa. Después de iniciar el algoritmo, se realiza una pregunta para obtener un dato de entrada para el primer paso. Según el valor que ingrese, una S para indicar sí o una N para indicar no. Entonces se compara el dato de entrada en la condicional, que sería el rombo celeste, y se toma una decisión. Esta decisión es el dato de salida. Supongamos que el usuario indicó que sí llegó al supermercado. Pasemos al paso 2 y veamos cómo se convierte en un diagrama de flujo. Recordemos que el segundo paso es el de elegir el bombillo adecuado, el cual vemos representado en un diagrama de flujo de la siguiente manera. Como se puede observar, utilizamos de nuevo los símbolos de la condicional del diagrama de flujo para crear el segundo paso, que evalúa si se compró el bombillo correcto. Entonces, si la compra fue realizada correctamente, se sigue al paso 3, pagar el bombillo, y si no, termina el programa. La última condicional de este proceso pregunta si el bombillo ya fue pagado, para luego determinar si avanza al siguiente proceso, que sería ir a casa y cambiar el bombillo, o bien si termina el programa porque no ha pagado el bombillo. Como se puede observar, el programa recoge el valor de la respuesta y toma una decisión. Al cierre del proceso, se utiliza el mismo símbolo de inicio del programa. El diagrama de flujo de todo este primer proceso luciría así. Se trata de tres condicionales anidadas, es decir, una dentro de la otra, ya que ninguna puede avanzar si no se ha realizado la anterior. Ahora es su turno de representar en un diagrama de flujo la solución que está creando. En la plantilla
de lo cotidiano a lo computacional. Desarrolle la parte C, soluciones algorítmicas e ideas poderosas. Para esto puede apoyarse en el infográfico Algoritmos y diagramas de flujo. El diagrama lo puede desarrollar de la forma en que desee, a mano o con la aplicación que prefiera. Al concluir, envíe la plantilla completa por el casillero de tareas correspondiente. ¡Vamos! Anímese a expresar su solución en un diagrama de flujo. ¡Buena suerte!